En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 9, 38, 43, 45 y 47 al 48. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este domingo 26º del tiempo ordinario. Nuestro espacio Dies Domini, que ofrece estos puntos de reflexión en torno al Evangelio dominical. El Evangelio de este domingo presenta 3 importantes exigencias de conversión para el que quiere ser discípulo de Jesús. Primera, no tener la mentalidad cerrada del discípulo Juan, que pensaba ser el dueño de Jesús, sino tener una actitud abierta y ecuménica, capaz de reconocer el bien en los otros, aunque sean de otra religión. Segundo, superar la mentalidad de quienes se consideran superiores a los otros y desprecian a los pequeños y pobres y se alejan de la comunidad. Para Jesús estos merecían ponerse una soga al cuello y ser arrojados al fondo del mar. Y tercero, Jesús pide no dejar que entre la rutina en el vivir del Evangelio, sino que seamos capaces de romper los lazos que nos impiden vivirlo en plenitud. Hoy son 3 recomendaciones de mucha actualidad. En muchos católicos existe la tendencia de encerrarse en sí mismos como si fuésemos cristianos mejores que los otros. Hoy el sistema neoliberal existe el desprecio de los pequeños y aumenta por todas partes la pobreza, el hambre y el número a veces de abandonados. Falta entre los cristianos el compromiso de vivir el Evangelio, porque si los millones y millones de cristianos viviésemos radical y realmente el Evangelio, el mundo a lo mejor estaría mejor. Unos puntos de reflexión, por tanto, en torno al Evangelio de este domingo 26º. Primero, la mentalidad cerrada. Alguno que no era de la comunidad estaba usando el nombre de Jesús para arrojar demonios. El discípulo Juan lo ve y se lo prohíbe. Dice: se lo prohibimos porque no era de los nuestros. En nombre de la comunidad, Juan impide que otro haga una buena acción. Por ser discípulo, él pensaba tener el monopolio de Jesús y quería prohibir que otros usen su nombre para hacer el bien. Era una mentalidad cerrada y antigua del pueblo elegido de ser un pueblo separado.
Pero Jesús responde, no se lo prohíban, porque quien no está contra mí, está a favor de mí. Para Jesús, lo que importa no es si la persona forma o no parte de la comunidad, sino si hace el bien que la comunidad debe hacer. Segundo, quien da un vaso de agua recibe recompensa. Dice Jesús, en verdad les digo, quien les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, no quedará sin su recompensa. Aquí hay dos pensamientos para reflexionar. Primero, quien dé un vaso de agua. Jesús se dirige a Jerusalén para dar su vida, su gesto de gran donación. Él no se olvida de los gestos pequeños de donación en la vida de cada día. Un vaso de agua, una acogida, una limosna y tantos gestos que revelan el amor. Quien desprecie el ladrillo nunca edificará la casa. Y segundo, dice, porque son de Cristo. Es decir, Jesús se identifica con quienes le pertenecen. Para Él valemos mucho. Por esto debemos preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Y quién soy yo para Jesús? Aquí encontramos una respuesta que nos da valor y esperanza. Tercero, el escándalo para los pequeños. Escándalo es todo lo que desvía a una persona del buen camino. Escandalizar a los pequeños es ser motivo de ellos que se desvíen del camino y pierdan la fe en Dios. Quien lo hace recibe esta sentencia, que se coloque una soga al cuello con una piedra de molino y sea arrojado al fondo del mar. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué tanta severidad? Porque Jesús se identifica con los pequeños. Quien los toca está tocando a Jesús. Hoy en muchos lugares, los pequeños, los pobres, abandonan la iglesia y van a otras, porque no nos creen. ¿Por qué será? Antes de acusar a los otros grupos, sería bueno preguntarse, ¿por qué se van de casa? ¿Por qué no se sienten en casa con nosotros? ¿Será que algo nos falta? ¿Será que estamos siendo antitestimonio? ¿No será que algunos merecemos la soga al cuello? Cuarto, cortar pies y manos. Jesús ordena cortarse la mano, un pie o incluso sacarse un ojo si fuesen motivo de escándalo. Es mejor entrar en el reino de Dios con un solo pie, con una sola mano, con un solo ojo, que entrar en el infierno con los dos pies, las dos manos o los dos ojos. Todos sabemos que esto no se puede tomar literalmente. Significa que la persona debe ser radical en su opción por Dios y por el Evangelio. La expresión Gehenna, infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, es una imagen de quien se queda sin Dios. Infierno o Gehenna era un valle vecino a Jerusalén, donde se arrojaba toda la basura e inmundicia de la ciudad y había siempre un fuego encendido que quemaba toda la basura. Este pestilente lugar se usaba para simbolizar la situación de quien no participa del reino de Dios. Quinto, Jesús acoge y defiende la vida de los pequeños. Quien recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe, dice el Señor. Quien da un vaso de agua a estos pequeños no perderá su recompensa. No desprecien a los pequeños. En el juicio final, los justos serán recibidos porque dieron de comer a uno de estos más pequeños. Jesús insiste en acoger porque muchos pequeños no eran acogidos. Mujeres y niños no contaban, eran despreciados y obligados al silencio. Incluso los apóstoles impedían que se acerquen a Jesús. En nombre de la ley, interpretada mal por las autoridades religiosas, muchos buenos eran marginados. En vez de acogerlos, la ley legitimaba su exclusión. En los evangelios la expresión pequeños a veces indica a los niños,
otras veces los excluidos de la sociedad. Pero Jesús se pone de parte de ellos y asume su defensa. Llama la atención cómo Jesús defiende la vida de los niños y pequeños. ¿Qué hace Jesús para salir en su defensa? Primero, acoge y no se escandaliza. Una de las palabras más duras de Jesús es contra los que causan escándalo a los pequeños, los que con su conducta quitan a los niños la fe en Dios. Para ellos sería mejor ponerse una piedra al cuello y ser arrojados al fondo del mar. Segundo, Jesús acoge y toca. Cuando los niños se acercan a Jesús para pedir su bendición, los apóstoles se enfadan y quieren alejarlos. Según la ley, las madres de los niños pequeños vivían en permanente estado de impureza legal. Tocar era contraer impureza. Pero Jesús corrige a los discípulos y acoge a las madres y a los niños y les dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, y les abraza. Tercero, Jesús se identifica con ellos. Jesús abraza a los niños, se identifica con ellos. Quien recibe a un niño, a mí me recibe, dice el Señor, y todo lo que hagan uno de estos pequeños, me lo hacen a mí. Cuarto, hay que llegar a ser como niños. Jesús dice a los apóstoles que se conviertan en niños y acepten el reino como ellos. De otra manera no es posible entrar en el reino. Dice que los niños son los maestros de los adultos, y esto no era normal. Quinto, hay que defender el derecho de gritar. Cuando Jesús entra en Jerusalén, son los niños los que más gritan: «Hosanna al Hijo de David». Criticado por los jefes de los sacerdotes y escribas, son defendidos por Jesús, que invoca incluso las Escrituras para defenderlos. Sexto, da gracias por el reino presente en los niños. La alegría de Jesús es grande cuando se da cuenta que los pequeños entienden las cosas del reino que él anunciaba. Va a decir Jesús: te alabo, Padre, y te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Dice que los pequeños entienden mejor las cosas del reino que los doctores. Y séptimo, Jesús acoge y cura. Muchos niños y jóvenes son acogidos por Jesús, los cura, los resucita. Así, la hija de Jairo, la hija de la cananea, el hijo de la viuda de Naín, el hijo del funcionario público, el niño que tenía 5 panes y 2 peces, los niños que corren a pedir la bendición. Que el Señor nos ayude, por tanto, a ser radicales en nuestra opción por las cosas del reino y a vivirlas, no solamente a escucharlas. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones para todos, un santo día, y que el Dios de la vida nos ayude a caminar en obediencia a su palabra. Pasen bien.